Vamos a hablar acerca del Fondo Monetario Internacional, que es tal vez uno de los organismos más polémicos y discutidos tanto del plano económico como político mundial. Y para algunos es un prestamista de última instancia, para otros es un mal necesario, suelen llamarlo así también. Puede ser un mecanismo de presión o no. ¿Cómo lo vive Argentina? Vamos a hablarlo junto a Sergio Guzmán, nuestro politólogo de cabecera, columnista de todos los martes. Sergio, bienvenido. Hola Maru, ¿cómo está? Buen día. ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es el Fondo Monetario Internacional? Por tantos mencionados, siempre en boga, siempre en el tope de las noticias y por pocos muchas veces entendido. El Fondo Monetario Internacional es un organismo de crédito a nivel internacional, es una agencia dentro del esquema de Naciones Unidas creados post Segunda Guerra Mundial. Inmediatamente finalizan. De hecho, es uno de los primeros organismos creados desde la Segunda Guerra Mundial y que conjuntamente con el Banco Mundial en el llamado esquema de Bretton Woods. Bretton Woods porque era el lugar donde se había creado. En un principio tiene la función de sostener una estabilidad monetaria del sistema mundial, ¿sí? Del sistema monetario mundial, apuntar a la estabilidad, apoyando los procesos de desarrollo, de industrialización, pero resulta que en la actualidad nada más alejado de aquí, nada más alejado de ello. Con el transcurrir de las décadas, incluso llegando hasta este momento, se ha ido, digamos, reperfinando, de hecho es una expresión que utilizan ellos, reperfinando el objetivo del Fondo Monetario Internacional en desmedro precisamente de esta política de que se supone de desarrollo de los pueblos. Bien. ¿Cuál es la diferencia, para empezar a adentrarnos en este tema y en esto de los 70 años que presentábamos cuando arrancamos los títulos, entre el Fondo Monetario Internacional y el Tesoro de los Estados Unidos? Bien, porque ahora es pertinente la consulta, porque ahora la República Argentina va a acudir nuevamente a una erogación, a un préstamo de estos organismos de crédito internacional. Mientras que el Fondo Monetario Internacional, como habíamos mencionado, forma parte dentro del esquema de Naciones Unidas y es un organismo internacional, el Tesoro de los Estados Unidos es un organismo nacional. La agencia política y monetaria es el brazo de los Estados Unidos dentro del Fondo Monetario Internacional, porque no todos tienen la misma impronta, no todos los miembros tienen el mismo peso y no todos, por ende, tienen el mismo aporte. Quienes más aportan al Fondo Monetario Internacional son los países que generalmente tienen más peso dentro del mismo. De hecho, la República Argentina no es socio fundador del Fondo Monetario Internacional. La República Argentina va a ingresar en el año recién de 1956 en un gobierno de facto, la dictadura de Aramburu, ¿sí? Le hace el golpe a Perón en el 55 y ingresa inmediatamente en el Fondo Monetario Internacional, tomando deuda que para el momento, en una economía relativamente estabilizada, no se necesitaba, y se multiplica exponencialmente, casualmente, con los procesos dictatoriales, mucho más la deuda de la República Argentina. Entonces, entendemos el Fondo Monetario Internacional como un organismo que es independiente o de alguna manera tiene cierta dependencia con Washington. No, justamente al ser Washington, los Estados Unidos, precisamente, usar la figura siempre de la ciudad capital, los Estados Unidos, el mayor aportante es quien en definitiva tiene mayor peso específico, porque es el que mayor aporta. De hecho, concretamente el 16% de la totalidad de los aportes del Fondo Monetario Internacional, y en años a veces hasta el 20% ha llegado y tal vez más, es quien incluso cuenta hasta con capacidad de veto, determina a quién se le va a prestar. Desde el 56 hasta hoy día, más de 25 planes de asistencia ha recibido la República Argentina. Es el país que más deuda tiene, es el mayor acreedor del Fondo Monetario Internacional, ¿sí? Es decir, el Fondo Monetario de nosotros y nosotros somos sus mayores deudores. Bueno, por eso estamos festejando el cumpleaños, digamos, 70 años del fondo de nuestra dependencia. Sí. En este marco, recién mencionabas la palabra de préstamo y uno no puede dejar de hablar de préstamo, ponerlo a la altura de ayuda. Sí. ¿Es realmente una ayuda financiera o es de alguna manera una ayuda para poder tener control político? Sin duda que es una asistencia, dicho esto entre muchas comillas,
pero es para tener sin ningún tipo de, nada más alejado de esto, un específico control político. Es un condicionamiento al crecimiento. Por eso decíamos, y recién aclarábamos, mientras que el objetivo primigenio, inicial, era con las décadas ha ido absolutamente mutando y ya marcadamente desde finales de los 80 y principios de los 90 en países como los de África y concretamente de América Latina y específicamente el nuestro, como es la República Argentina, ha sido nada más que un mecanismo de condicionamiento económico, ideológico, político y por supuesto de desarrollo y crecimiento. Todo aquel país que muestre algún instinto, algún acto reflejo de buscar ciertos márgenes de autonomía, de búsqueda de desarrollo, de proceso de industrialización, etcétera, nada más alejado que el Fondo Monetario Internacional, que impone recetas que restringen una participación del Estado, ¿sí?, en asistencia, en planes sociales, en planes de salud, en planes de educación, en desarrollos de la ciencia, en el desarrollo de la industria y demás, solamente abocado al mercado, y lo que es, como decíamos, es un mecanismo de presión que condiciona indudablemente el desarrollo de los países. Y dentro de esos condicionamientos, ¿cuáles son las consecuencias que han tenido a lo largo de estos 70 años los programas del Fondo Monetario Internacional para con la vida cotidiana? Vos recién mencionabas planes sociales, etcétera, pero a lo largo de estos 70 años, en la vida cotidiana de los argentinos, bueno, ¿qué se marcó puntualmente? Sin duda lo que ha sucedido acá, Maru, es que ha habido una depreciación, un deterioro del crecimiento social, ¿sí?, fundamentalmente en el ámbito social, nada más alejado que un crecimiento por parte de los pueblos. La República Argentina es un caso paradigmático, es el país que, reitero, más veces ha sido asistido, es el mayor, es quien más le debe al Fondo Monetario Internacional. Todos nosotros, quienes escuchamos esto, quienes nos ven ahora, quienes estamos acá, vamos a pasar por este mundo y el condicionamiento y la deuda del Fondo Monetario Internacional va a seguir existiendo. Deuda que en definitiva, hasta técnicamente, todavía no está ni siquiera comprobada. Es decir, es tal el enmarañado burocrático económico para intentar con precisión fijarla, determinarla, señalarla, que es prácticamente imposible. Por ende, va a pasar muchísimo tiempo para que nosotros logremos cierta autonomía por parte de ellos. Y lo que hay no es ni más ni menos que lo que logran es un condicionamiento prácticamente a perpetuidad, si se permite esa expresión. Por lo pronto va a ser eso y en el muy largo plazo, por eso me animo a decir a perpetuidad, estamos condicionados por este organismo de crédito internacional. Hay números actuales, si bien no a nivel de todo el tiempo de lo que es esta deuda que se viene arrastrando, pero actualmente este último gobierno que en su momento prometió no más endeudamiento, no seguir pidiendo al Fondo Monetario Internacional, en estos casi 2 años que llevamos del gobierno de Milei, en donde se han estrechado realmente lazos para con el gobierno de los Estados Unidos. ¿De cuánto es la deuda que se acumuló en este último periodo de tiempo? En este último periodo de tiempo multiplica al menos por 5 la deuda del gobierno anterior de Macri, que era a 100 años. Por eso decimos... Lo que Macri hizo en 4 años, en 2 años lo quintuplicó. Sí, lo ha quintuplicado endeudándose el gobierno de Milei. Esta gestión de gobierno actual es absolutamente entreguista en ese sentido, porque el fondo no te presta, es decir, no hay acá intereses altruistas, no te presta en términos de para el desarrollo y demás, te presta por condicionar, por eso reiteramos esto de los condicionamientos políticos. El último préstamo, que casualmente los protagonistas son los mismos, que precisamente estaba Trump, que le hace a la gestión de Mauricio Macri para sostenerlo, finalmente pierde las elecciones y demás, y ese dinero se diluye entre fuga, entre intereses, entre intermediarios, etcétera. Bueno, esa misma situación es la que se está replicando ahora, pero en un corto periodo mucho más acotado, ¿sí? En un periodo de tiempo muchísimo más acotado. Lejos estábamos, parece ser, de esta ya situación crónica de la República Argentina de comenzar, de acudir siempre a un salvataje, que de salvataje no tiene nada, es un beneficio para muy pocos y lejos se ha demostrado desde los últimos 70 años, como decías, que no ha servido. Es uno de los organismos a nivel internacional que necesita urgentemente un replanteamiento. Pero en tanto,
dirijan el mundo, las potencias, como en este caso los Estados Unidos, que es el mayor aportante al mismo, difícil se va a ver el panorama para nosotros.